Bueno, después del informativo, les voy a leer la frase porque la encontré. Muy bien. Hojeando el libro, y como yo siempre leo los libros y los subrayo, la encontré. La frase... ¿Subrayás los libros? Con lápiz. Sí, pero los libros son para subrayar, ¿eh? Un consejo también de mi tía Marité Caramelli, que siempre me dijo, los libros, subrayarlos. Claro, porque vos después querés encontrar más o menos una frase y vas a lo subrayado. Yo siempre vuelvo al libro, vuelvo a ver que lo releo, miro. Si querés escribir algo te apoyás en una frase. Entonces no está de acuerdo. Yo no te puedo decir nada. El libro de texto súper permitido. Ahora, literario libro, no. Bueno. Pero bueno, no vamos a contradecir a la tía. Bueno, por eso me compré 2 libros, decía, uno lo subrayo y otro lo dejo. Miguel Ángel Bayón, el autor del libro, le hace la pregunta a Mauricio Macri, que estaba ahí en la mesa, en las fotos del libro se ve, y le dice, dígame, ingeniero, esa frase del pliego que expresa que la segunda etapa del plan de obras queda sujeta a la evolución de la producción y crecimiento del horizonte granario. ¿Significa que no queda garantizada la realización de la segunda etapa de las obras y con ello lo más importante del plan de inmersión, que era la concreción de la profundización integral del puerto y la extensión de la escollera sur? Le responde, sin muchas vueltas. Así es, si el mercado no evoluciona, esas obras no se realizarán. Eso decía Mauricio Macri, que en la foto se ve muy jovencito. Estamos hablando de 1991, o sea, hace... O sea, la comparación no estaba tan alejada con los balcones, la gallina y el precio de los huevos. Claro. La frase entonces, queda sujeta a la evolución de la producción y crecimiento del horizonte granario. ¿Verdad? Son frases hermosas. Pero bueno, queríamos encontrar la frase en un proyecto. Claro, sí, esa es la parte que Miguel Ángel Bayón había visto muy sospechoso y quería cotejarlo. Y bueno, y Mauricio Macri se lo respondió exactamente. Dijo, no, si no evoluciona el mercado granario no se van a realizar. Ah, bueno, entonces, a confesión de parte dijo, listo, ya está. ¿Cómo está, Sebastián? ¿Qué tal? Buenas tardes. Estamos con Sebastián Grifol, después del informativo, y así que bueno, ¿qué nos contás de la vida? ¿Leíste este libro o no? Porque no lo he visto. Es nuevito, sé que lo estuvieron presentando en la biblioteca. ¿Vino este hombre? Acá estamos cerrando el año, finalizando, bajando un poco dentro de lo posible las pulsaciones y estar un poco más empapado en temas que hacen al quehacer doméstico, informarse un poco también sobre lo que pasa en el país y sobre todo cuesta mucho encontrar programas políticos donde haya objetividad fundamentalmente, pero tratar de vuelta de ponernos en el ruedo e informarnos otra vez de lo que nos toca vivir. ¿Tus actividades son, Sebastián, más o menos? Yo estoy trabajando en el Club Suteri hace 6 años en Montehermoso. Sí, viajo 6 veces por semana, promedio, a trabajar allá, y a su vez de grande surgió un poco acompañado por mi esposa, que me apuntaló para que lo haga, la posibilidad de ser maestro mayor de obra como adulto, y ahora en una semana más o menos estamos terminando también. Que siempre viene bien hacer un poco de ejercicio de lectura otra vez y volver a estudiar aún siendo un poco más grande, pero viene bien. O sea que estabas con la actividad de director técnico, sos en Suteri. Sí, Pedro, te lo dije antes que viniera. Bueno, yo quería confirmar por él. Claro. Sí, no es que no le creas, señor. Por ahí es un trabajo, en Suteri un trabajo más general, ¿no? Porque si bien está la parte estrictamente técnica de armar un equipo, de entrenar un equipo, también es una parte, nosotros con el proyecto nuestro cuando llegamos y con los cuerpos técnicos que fui armando, de darle un rumbo a una institución, o sea, es un poco más amplio. Por ahí nosotros trabajamos con un sector social, en cuanto a que es Montehermoso está muy dividido, lo que es escuela 1 y escuela 2, la parte del centro y la parte del bajo. Nosotros la mayoría de nuestros alumnos son de la escuela 2 que están en el bajo, un sector muy vulnerable totalmente. Sí. Y bueno, en el proyecto se han ido contemplando
desde un micro que los lleva a entrenamiento y los va a buscar porque les queda lejos. Ahora se está estudiando la posibilidad de una merienda, o sea, ha sido un proyecto bastante integral y completo que va desde los 5 o 6 años que llega un niño a la institución hasta el fútbol mayor. Fundamentalmente en muchos aspectos estamos satisfechos, por eso a veces no solo la parte deportiva, que en los números, con los resultados, pueden avalar que está haciendo la cosa bien, sino en la parte institucional también. Se han hecho muchas obras, los chicos están contenidos realmente 3-4 veces por semana, ¿no? Es un club en el que estoy muy a gusto y donde hacemos muchísimas actividades. ¿Cuáles son los cambios que ves vos, de acuerdo a ese primer proyecto que presentaste y con todas estas acciones que nos venías contando? ¿Cuáles son los cambios que ves, particularmente en esa población vulnerable que vos estás mencionando? Mira, vos sabés que, Griselda, es una cuestión, a veces el destino te pone situaciones que se te van presentando que por algo pasan, ¿no? Yo había trabajado 10 años consecutivos independiente, donde la realidad social de esos chicos era prácticamente solucionada en su totalidad, con padres presentes, donde el estudio obviamente se inculcaba y se les seguía de cerca para que lo hicieran. Digo que como entrenador o como director de un proyecto deportivo me refundé en Suteri con un mundo de problemas nuevos. Pero también detrás de todo eso venía una formación mía ideológica y política que siempre tuvo un momento más para pensar del porqué de determinadas reacciones o situaciones. Y respondiendo a tu pregunta con esta introducción, yo creo que fundamentalmente el entender de dónde viene y por qué pasan determinadas actitudes, el diálogo permanente, a tratar todo el tiempo de explicarles de que es cierto que hay veces que hay una vida posible, que hay que tratar de hacer lo mejor posible con eso, que hay que entender esas realidades y no ser tan drástico en cada una de las decisiones, entendiendo de que son chicos que tienen condicionada su infancia, en muchos casos, en otros no tanto, pero en muchos casos, y de carencias, siempre es carencias, no solo de afectos, materiales. Entonces, simplemente es la perseverancia de estar siempre encima y yendo para adelante y tratando de inculcar buenos hábitos fundamentalmente, aunque a veces vos tenés esa hora como orientador y por ahí en la casa se derrumba todo, pero nosotros estamos justamente para eso, esa es la función social. Cuando vuelvan al otro día, aunque se haya derrumbado, tenemos que otra vez intentar hacerlo y no prejuzgar tan rápidamente como se hace habitualmente. Con que sepan que hay algo distinto, ¿no? O sea, por ahí eso también es el paradigma, es decir, que sepan que puede haber algo distinto, además. Seguro, yo le tengo miedo a la gente que resume a la simpleza, fundamentalmente con frases hechas o armadas. Por ejemplo, vemos con la Selección Universal, no quieren trabajar. O sea, hay que ser un poco más profundo, analizar un poco las situaciones, por qué se llega a esa situación. Cuando ves chicos juveniles, en edades juveniles, vulnerables, cercanos al delito, o sea, hay que ser un poquito más abierto también y tratar de ser un poco más justo. Nosotros tenemos personas que 6.000 millones metieron de dólares en la fuga con la vuelta del dinero. Esos también son delitos. O sea, a ver, nosotros nos indigna desde los medios ver a un chico que roba una moto o un auto y no nos indigna eso. O sea, tenemos que tratar de ser un poco más amplio, más abierto y tratar de comprender por qué pasan por esa situación. Fundamentalmente los que elegimos ese camino, además, los que estamos en la parte de la integración, el que sea social o un entrenador o un docente. O un docente. Me parece. No, sí, es fundamental que todos los docentes tuvieran esa visión, sería importantísimo, ¿sí? Sí. Porque muchas veces te entiendo perfectamente lo que vos decís, o sea, bien dónde apuntás y al lado que vas, y muchas veces no es en esas frases hechas que escucha, es el tema de que tienen que venir en punto, que el horario y atrás de eso, vos no vas atrás de eso lo que hay para ver si realmente es tan importante el horario o ponerle las varas tan altas a la gente, cuando en realidad por ahí no todos tienen el mismo punto de arranque. Sí, yo creo que eso es una de las cuestiones clave, fundamentalmente el punto de arranque. O sea, la mayoría de la gente, o por lo general, cuando escuchás los comentarios de ese tipo, olvidan de sus comienzos o de ciertas facilidades, de las cuales yo he tenido también, un padre y una madre que te han dicho tenés que estudiar. O sea, en estos casos no los ves. Por lo tanto, ya es una desventaja.
Salir al mundo en esas condiciones es una desventaja. Y el que elige, a mí lo que por ahí me indigna un poco más, bueno, por lo menos me parece que no es justo, que son personas que eligieron ese camino de vocación, ya sea como docente, como social, y que a la primera de cambio no tienen la constancia para seguir. O sea, a ver, vas a trabajar con este tipo de problemas, claro, enterate y que van a ser permanentes. Esas cuestiones son un poco más las que a nosotros nos pasaron a diario. De hecho, también otra cuestión que a veces se usa para desmerecer argumentos de este tipo, y tenés que estar y conocerlo. Bueno, yo estoy y lo conozco, hace 6 años que estoy. Conozco el bajo, he andado 1000 veces por ahí, tengo a todos mis alumnos ahí adentro, puedo entrar tranquilamente a tomar un mate con alguna familia, o sea, entonces, no te hablo desde lo que me contaron que le dijeron, lo hago yo a diario, o sea, pero bueno, va en cada uno, insisto, pero los que eligen determinadas vocaciones, de trabajo social, por ejemplo, o la docencia, tendrán que saber que eso es parte del trabajo también, y la perseverancia. Que no hay mayor satisfacción de trabajar en un proyecto y después poder ver los resultados. Porque te voy a contar algo, bueno, antes que llegara Tato te hablaba que, bueno, me traía malos recuerdos, vos hablabas de Suteri y demás, pero si hay algo que me quedó grabado, en el último partido que disputó Villarrosa con Suteri, en reserva, Sí. Impecable. Los jugadores, un partido tenso porque obviamente en una final ambos quieren ganar, y tanto la hinchada aplaudiendo a los jugadores que habían logrado ganar ese día, como los jugadores dentro de la cancha, decís, y todo el mundo decía, no, acá va a haber lío, ¿por qué tiene que haber lío? Y realmente fue muy emotivo ese final, porque no lo ves con muchos equipos, no lo ves con muchos equipos, tanto, voy a rescatar también a los nuestros, portándose como unos señores, recorriendo y felicitando a la hinchada de Suteri, como la propia hinchada de Suteri aplaudiendo. Ese es el resultado de un proyecto de trabajo, ¿sí? Es el referente comunitario que digo yo siempre, que es necesario para esos chicos. Bueno, y Tato es uno de ellos. Sí, porque hay lineamientos, Grisela, que uno... A ver, la conducción, no digo que se da, porque uno por ahí se va preparando para conducir un grupo, un proyecto o un grupo de personas, pero es un compromiso muy grande también. Y en muchos aspectos vos sos un espejo y tenés que tratar de tener convicciones, de saber realmente para qué lado vas y sobre todo, como dice un amigo mío, hay que ser y parecer. O sea que uno tiene que tratar de, no solo de ser honesto consigo mismo y con sus ideas, sino que también aparentarlo todo el tiempo. Y en cuanto a la conducta y la bajada de línea es fundamental. Si vos estás desde un banco de suplente o desde un mensaje metiendo violencia todo el tiempo, tratando o diciendo que somos víctimas de una injusticia, por ejemplo en el caso de los arbitrajes, que todo el tiempo, es lógico que en algún momento eso va a detonar. Pero insisto que tiene que ver con que nuestros conductores o los que estén siempre a cargo tengan una visión muy clara de que no deja de ser un partido de fútbol, no deja de ser un torneo local, o sea, no es más que eso, una confrontación deportiva, no sale de ahí. Exacto. Y ahora que estás hablando de esa parte del fútbol, ¿cómo manejan el tema de los padres? Porque yo he ido a entrenamientos o a partidos ahí de escuelitas, mi hijo por ahí jugaba en estos partidos de escuelita, ahora no juega más, pero... y uno iba a esos encuentros de escuelita y había padres, bueno, ahí pegados en en el alambrado diciéndole esto, aquello, lo otro. ¿Cómo manejan esa parte? Porque es fundamental. Yo me acuerdo patente, como si fuera hoy un día que fui y un padre arriba, abajo, subí, bajá, y yo me lo quedé mirando. El pobre chico estaba con el subí, bajá, andá al costado y al otro costado del padre, y el técnico que le decía, bueno, supongo que algo distinto. Sí. Y el pibe se debe agarrar un mareo. El fútbol es, en muchas cosas, con mucha similitud a la política, es algo muy pasional y donde por ahí la mayoría de la gente o uno se siente capacitado para opinar y en el fútbol se da muchísimo. Entonces, en el primer lugar tenés ese problema, que desde todo el mundo opina desde el lugar que cree que es conveniente. No significa que sea lo que corresponde. Por lo general hay que tratar de mantener una distancia, por lo menos durante
durante los entrenamientos o el día de competición, inclusive y tratar de tener reuniones. En las reuniones se puede conversar ese tipo de cuestiones, decirle, mirá, que vos no refuerces mis conceptos me perjudica y perjudica al nene en su aprendizaje. Está bien, por ahí vos tenés una visión distinta a la mía, pero tendrías que respetar lo que dura el año de trabajo con el nene. O sea, hay que ser muy abierto, hay que dialogar, pero hay que entender también que, o sea, hasta ese lugar sí entendemos que los padres que son pasionales porque el fútbol es así, pero también hay que darle a veces algún refresco sobre, bueno, ¿cuál es tu actividad esta? Bueno, yo en tu actividad no me meto porque la desconozco, yo llevo 15, 20 años de trayectoria en esto, creo que soy una palabra autorizada para elegir los destinos de la formación deportiva, digamos, de tu chico. Pero bueno, eso por ahí no se da, no es muy común. Pero lo importante es que cada uno sepa en qué ámbito se desempeña y que respete el trabajo del otro. Eso es muy importante. Sí. Incluso en muchas canchas hay carteles, ¿no? Que dicen que no... A ver, otra cosa. Cuando yo estuve dirigiendo 10 años en Liga del Sur era mucho más potenciado que acá. No me sorprende nada. O sea, porque en Bahía vi cosas mucho más fuertes y violentas y de eso. Todo el tiempo tenés que poner carteles y las reglas con las que quieren jugar los nenes porque... sí, hay de todo. Y hay mucha gente... No vamos a decir que fue una realidad actual que esté pasando ahora, pero hay muchas familias que se esperan el fin de semana con el fútbol para descargarse de un montón de cosas. Claro. Y es como su cable a tierra y a partir de ahí se ven, ya te digo, digamos, conductas de los mayores muy reprochables. Claro. Pero acá no tanto. O sea, no hay, pero no tanto. No, gracias a Dios no tanto. Y en el caso mío, en mi institución donde yo trabajo, bueno, por la desgracia de que los padres son ausentes, no son padres, nosotros hemos venido a viajes con 60 chicos con un papá. O sea, cuidamos con cuerpo técnico, somos 6 o 5, pero un papá. O sea, hay un abandono en ese aspecto tremendo. Medio enganchándolo con lo que hablamos hoy, es muy difícil. Van a la placita de Fonavi que salimos nosotros, 8 de la mañana, ni a despedirlo. Son chiquitos, 10, 11 años. Por eso digo, hay que andar un poco para entender potencialmente cuando chicos, desde esas crianzas, cómo llegan después a grande. Exacto. ¿Viste? No te dicen tan rápido, sobre todo estos derechosos que te dicen, no, pero yo tuve las oportunidades y las aproveché. No es tan en línea recta el éxito y no es tan simple. Hay que abrir un poco más la cabeza y entender un poco más de que no es tan simple. Pero bueno, cada uno tiene su postura. El comienzo, por lo menos la línea de largada la tuviste más o menos en 0, no en menos 0. O sea, uno está contento en eso. Algunos arrancaron en +1, otros en 0, pero arriba el 0. O sea, podemos hablar de una meritocracia hasta ahí. No, y el otro día había no tengo el nombre en este momento, un premio Nobel que hace un par de años, creo que de economía. Largaba una estadística de él, donde el 10% de las personas que nacen en situaciones, mejor dicho, de las personas que están en situaciones de vulnerabilidad, solo el 10% revierte esa situación, y de la totalidad de las personas que nacen en situaciones de familias dominantes, solo el 10% pierde esa posición de dominante. O sea, es una estadística muy fuerte, un número muy fuerte como para... Sí, me parece que lo que estás diciendo es del libro de este premio Nobel de Economía, que escribió el libro El precio de la desigualdad. Sí. El 1% tiene lo que el 99% necesita, y ahora no me acuerdo del nombre, lo leí el libro ese, pero creo que está sacado de ahí, sí, que pronuncia incluso la palabra meritocracia, es decir, como que dice meritocracia no, bueno, utiliza otro término y dice ese porcentaje que vos dijiste. Sí, por ahí se puede, por eso, y se puede hacer una lectura bastante simple de que no simplemente con esfuerzo, con oportunidad, podés salir del lugar donde te tocó. Evidentemente los números dicen eso, que no es tan fácil, y tampoco mantener lo que te ha tocado heredar del potencial y no perderlo, tampoco evidentemente debe ser muy difícil no perderlo cuando la posición siempre es dominante. Eso estaría bueno también que mucha gente lo entendiera. Eso te iba a decir, porque es como que los chiquitos están siguiendo de alguna manera los guiones de la familia, porque uno habla de los papás ausentes, pero bueno, hay que ver la historia también de esos papás. ¿Con quién se empieza a trabajar? ¿Con los chicos o con la familia de los chicos? Porque con ambos no. No, en realidad lo que yo creo que, o generalmente tratamos de hacer, ojo que nos falta un montón, de hecho, mirá, hay un proyecto de una construcción edilicia que es un aula,
que nosotros a la hora de merienda que van a tener apoyo áurico para hacer los deberes. Eso está para hacerse el año que viene, de 6 a 11 años, que es el fútbol infantil. O sea, es global, es general. Y como eso, que todavía está en camino o en proyecto, está la idea de las reuniones con los padres que sean mensuales. Son medios reacios los padres, acercarse a charlar, a veces, viste, es complicado que interpreten lo que tratás de decirle por el bien de los chicos, por lo menos en esa parte. Pero creo que fundamental, Griselda, es hablar con los papás y tener reuniones, fundamentalmente una reunión mensual por lo menos para hacer un seguimiento, sobre todo, no tanto de lo estrictamente deportivo, porque en esas edades pues, pasa a ser más anecdótico que otra cosa, sino en la parte de los hábitos. Excusa, digamos, sí, es la excusa, pero para charlar un poco. Fijate, por ejemplo, que decía recién, fíjate, el sábado a la noche si podés hacer un esfuerzo y estar parado al lado de él cuando se va y saludar, no sé, todas cuestiones que parecen simples, pero que son muy importantes, sobre todo para los chicos, o esperarlo cuando llegue el micro va a llegar a las 6:30. Bueno, esas cosas son, entre otras, son importantes. Sí. O sea que el trabajo que haces en Suteri es más allá de lo deportivo. Sí, de toda la idea de esa institución de llevar a cabo estas propuestas surge de la institución misma, de alguna persona en particular, del grupo. No, fue yo lo que me encontré en Suteri era un potencial de trabajo de subcomisión muy fuerte, gente muy trabajadora, y fundamentalmente una apertura mental para darme la conducción, no solo deportiva, sino hasta de infraestructura. Yo le he hecho planos hasta con el AutoCAD, bueno, con lo que estoy estudiando, de este proyecto del aula donde van a tomar la marina a hacer los deberes, hoy tenemos una cancha de césped sintético de fútbol y tenis, que son 3 en un futuro, o sea, pero siempre están abiertos a escuchar. Y siempre predispuesto y nunca mirándote de reojo a ver, sabrá lo que me está diciendo, y confiando fundamentalmente. Y bueno, mal no nos ha ido, el club ha crecido terriblemente. En estos días, lo voy a enganchar con esto porque por eso no hablo en los medios, por ahí me dan ganas, o sea, en los medios fundamentalmente, en las redes sociales, lo que sea. Hay una visión, sobre todo del dorreguense, yo soy dorreguense, sobre la evolución de los equipos montermoseños, sobre todo en fútbol y todo, que está muy equivocada. A mí me gustaría que se informen un poco más. No ha sido apoyo municipal como creen mucho, ha sido la capacidad de escuchar a los que tienen que escuchar y direccionar los esfuerzos donde los tienen que direccionar, que no es lo mismo que tener el poder económico y decir vamos y hacemos todo esto. No es todo tan simple como ellos creen, en Suteri mucho menos que en Monte. Seguramente hay un municipio presente que aporta dinero como lo hacen también acá, ¿sí? Pero ha habido lo digo porque ha habido un resumen tan simplista de la evolución del equipo de Montermoso de los últimos años en la parte deportiva, que obviamente, claro, ¿qué hacen? Te alejan de la realidad de decir, pará, evidentemente acá le estamos agarrando nosotros los destinos que tomamos como institución. O sea, porque si vos resumís a que hoy estas dos instituciones están en lo más alto en fútbol, en general, digamos, porque solo recibe plata, es medio corto el análisis. Va a tener que ir un poco más allá de eso porque evidentemente hay algo más. Y eso es lo que por ahí está un poco distorsionado en estos tiempos. Se está trabajando muy bien, se trabaja en serio, se escucha lo que se tiene que escuchar, ¿sí? Si hay que debatir algo, pues mira, esto no va, se debate, o sea, no es tan así como creen muchos que es todo el poder económico. También es el análisis simplista de sacarse el lazo y echarle la culpa al otro. Bueno, de hecho, lo he visto que por ahí, viste, ponen o en Facebook o en la Dorrego en alguna nota vinculada a eso, pero no es tan simple como creen, pero bueno, también están ellos en la autocrítica. Sí, en Monte que está, Suteri y Atlético Monte. Son dos instituciones. Y después tenés otras disciplinas, tenés el hockey. El hockey mismo que Griselda acá ha estado de cerca. Sí, eso no es casualidad. Es un crecimiento y hay una decisión política, porque ahí sí entra la política. Una decisión política de estimular el deporte y darle el lugar que corresponde. Bueno, algunos otros distritos pensarán que las fiestas populares serán lo más importante que puede tener su distrito. En este caso, es que me parece muy saludable en Montermoso, los dos clubes han crecido notoriamente. Y se ha criticado mucho la inversión en el césped sintético de la cancha de hockey en su momento, desde acá digo, ¿no? De los propios montermoseños. Y fue una inversión que hizo que todo el año el turismo esté presente en Montermoso. Hay decisiones básicamente... Sí, lo que dice Griselda es cierto, que desde acá se han hecho críticas. Digamos
que por ahí lo importante sería, primero, no ser tan simplista. No, pues tienen toda la plata que le mandan con el apoyo de la provincia, bueno, fue en su momento, etcétera, y lo hacen. No es 2 más 2, 4. No. Debe haber alguna persona que ha pensado un poco más, que proyectó, que creyó. Y segundo, como se dice, o sea, es una cuestión del municipio de direccionar hacia qué sector, si es de la cultura, del deporte, de educación, y respetarlo simplemente, pero no querer hacer de esto, con comentarios negativos, creer que esto es todo obra del azar y de la suerte. Me parece poco inteligente, pero bueno, pero sí existe ese comentario. Bueno, nosotros lo hemos tenido más de una vez, porque lo hemos tenido 2 veces, si no 3, a Pugliafito. Contador, asesor contable en su momento de Alejandro de Chara. Y que recién de lo que estaban hablando, les quería decir que la decisión de alguna manera política de direccionar una política deportiva en Montermoso, básicamente te diría que es de Alejandro de Chara, es decir, él ha sido, digamos, el autor, digamos, de esa dirección. O sea, yo lo conozco y sé que es... sí, eso es lo que digo, que por ahí que quede en la gente, por lo menos que tengan posibilidad, que lo estamos diciendo desde los medios, alguien que trabaja en el deporte, en esta localidad en este caso, no, que no es, que me parece que si lo resumen al poder económico y al apoyo económico, me parece que están quedando cortos. Creo que hay otra... Y por ahí son argumentos que nos podrían ayudar a crecer también a nosotros. Seguro. Lo que te decía es que Pugliafito, lo que ha venido y ha criticado mucho, cómo se maneja nuestra comuna en ese sentido. O sea, esa política que va asociada a lo que vos decís, esa política de quietud, ¿sí? Esa política de estancamiento, ¿sí? De pensar que sí o sí necesitas, viste que hoy los dos reyes están todos pensando en que como está alineado ahora, por fin está alineado, bueno, acá van a llegar las inversiones, pero no, yo creo que si las cabezas siguen siendo las mismas, siempre vamos a tener el mismo problema, porque son personalidades o formas de conducir un municipio desde el estancamiento, desde una situación en donde los problemas son otros en realidad, que los números del cerito, que los estados contables se manejan, claro, que las comas y los puntos estén en su lugar. Bueno, esas serían las problemáticas más importantes que pareciera ser el municipio. Es que en realidad no hace más que definir. Cuando vos ves el deporte como un gasto y no como una inversión, o como un costo, un contador te va a decir un costo, y está medio complicado que vaya a tener crecimiento en ese sentido. Coincido totalmente. Y también nuestra sociedad, en la que vivimos, en Torreo, por ahí el deporte durante muchos años no ha sido fundamentalmente algo importante para lo que es la comuna. Recién ahora se está viendo mucha gente que no tuvo una historia deportiva antigua, corriendo 10K, saliendo a andar en bicicleta, en mountain bike, o sea, digamos, en buena hora, es una cuestión un poco más cultural, de que ahora, digamos, o sea, yo tengo una visión bastante más profunda, pero todo este sector que antiguamente no le daba la valoración que tenía el deporte, porque era más importante las empresas, los negocios, lo que sea, ahora se están haciendo un tiempo para la parte, sobre todo de la salud. Y bueno, por ahí venimos un poco más desde atrás, pero ahora que lo están viviendo desde adentro, sobre todo los que toman las decisiones políticas en nuestro pueblo, entenderán que el deporte es formador, es creador de buenos hábitos, y desde muy pequeño hasta la adultez. Entonces, por ahí puede haber un cambio, esperemos que no, sobre todo, pero coincido plenamente que las políticas deportivas, coincido y lo argumento donde sea, no han sido buenas en los últimos años y básicamente bajo el título de que son un costo y no una inversión. Creo que viene por ahí también. Aparte, en Dorrego, ¿cuántos clubes hay? Cuatro. En la ciudad cabecera... No, 3 Sarmiento. 5 con Sarmiento. 5 tenés Oriente y Progreso del Perdiz. En total 5. De clubes de fútbol, digamos. Pues hay... Pero clubes de fútbol que también amplían otras disciplines, como patines, ¿no? Algunos sí, algunos más. Sí, pero la mayoría es fútbol exclusivo. Así que bueno, Sebastián, a todos los invitados les preguntamos cómo están viviendo esta pesadilla. Como vos sos de nuestro palo, te preguntamos, sin lugar a dudas, cómo estás viviendo esta pesadilla. Sí, es una pregunta amplia, pero sin sorpresas, fundamentalmente. Sí, los que hemos tenido la posibilidad de estar un poco informados, instruidos, y antes de las elecciones sabíamos que esto iba a pasar.
a veces, además de sin sorpresa, te podría sumar sorprendido, ¿no? O sea, cada uno recoge de la opinión popular lo que según el sector en el que se mueve, pero no veo mucha autocrítica de sectores perjudicados hoy. Eso sí es para mí una sorpresa. Y nada, esperemos que... Yo digo que siempre en la única cuestión en la que le puedo llegar a dar, en la única que le puedo llegar a dar la derecha, porque uno tiene que creer que son buenas personas, al macrismo y al PRO, es que tiene una visión sobre política, sobre lo que es la teoría del derrame y de que a quienes manejan el país le vaya cada vez mejor para que llegue a los sectores más vulnerables o más bajos. Que ellos lo creen realmente. Que lo creen realmente. ¿Sí? Que lo creen realmente y están convencidos de esa teoría de pensamiento, de esa doctrina. Por supuesto yo estoy totalmente opuesto en el otro lado. Pero me duele mucho que se intente nuevamente con recetas que ya han fracasado rotundamente, no solo acá, en los 90, sino a nivel mundial también. Todo lo que es el neoliberalismo no ha funcionado, no ha servido, el Estado tiene que estar presente, y mucho más de lo que la gente cree. Y bueno, nada, esperando estos 3 años, pero más que nada me gustaría ver, hay un sector de la sociedad, cuando se logra la presidencia de Macri, que tenía muchísimos argumentos para estar feliz. Y me parece bárbaro. Por supuesto que es una minoría en cantidad, que son los sectores dominantes de nuestro país, ¿sí? Pero hay otro sector que fue engañado, y que estoy esperando a ese sector que empiece a entender de que si no son los gobiernos nacionales y populares que gobiernan para ellos, no va a ser nadie. Lo tienen que entender una vez por todas, por más de que de los medios lo bastarden y bombardeen diciéndole esto es lo mejor, porque ahora hay que blanquear todo y explicar todo. Aparecieron muchos economistas hablando hoy con palabras difíciles como era antes, explicándote todo, que la bicicleta y cosas. Para nosotros, para los terrenales, es mucho más simple. Es a fin de mes que nos sobre un mango para poder ir y consumir algo, salir con la familia a un cine, cambiar el auto si podés, hacerte tu casa nueva. Es mucho más simple la vida que queremos los argentinos. Pero como estamos en democracia y hemos votado, la sociedad eligió esto. En muchos casos desconociendo totalmente lo que estaban haciendo, para mí. Pero esperemos que ese porcentaje que hizo que las elecciones se pierdan, tenemos 3 años más para que empiecen a entender. Primero apagar los televisores, es terrible, la protección mediática es increíble. Donde pones es todo un argumento para explicar la pesada herencia, esto es hermoso lo que nos está pasando, que me pone loco, escuchar de Vidal me pone loco. Hermoso será para los 5 o 6% del país que ha agrandado su diferencia con los demás, porque los sectores sociales más bajos, al contrario, la brecha se estiró otra vez. Así que bueno, esperemos que aguantar, por supuesto, como tenemos que ser democráticos, fundamentalmente en esto, bancarse lo que está viniendo y tratar de hacer autocrítica en las cosas que le podamos haber errado, fundamentalmente en el proyecto nacional al que yo pertenezco y que por supuesto banco, para que no vuelva a suceder. Pero creo que son años muy complicados y muy difíciles. Ese porcentaje de la población al que vos haces referencia, ¿cuál fue su decisión, digamos, o el motivo de su decisión para que Macri acceda al poder? ¿Fue ingratitud? ¿Fue convencimiento? ¿Fue cansancio? ¿Fue convencimiento de los medios? ¿Qué es lo que pones más en la balanza? Mira, yo creo que hay un poco de todo, pero no debemos subestimar el poder, creo que ustedes lo saben perfectamente, obviamente, ¿no? El poder de los medios es tremendo. De una noticia te manipulan la realidad y la verdad de una manera de que a veces la gente llega a las 8 del laburo cansado y tiene ganas de creer lo que quiere creer. Y si quedó. Entonces, ha sido tremendo eso. La desinformación, fundamentalmente, que hay en la gente, fundamentalmente, que hay gente que ha apoyado un proyecto político que no lo identifica en nada y sin embargo hasta hoy todavía lo sigue creyendo que sí, va a velar por mis intereses. O sea, creo que el poder de los medios ha sido trascendental en estas elecciones, y bueno, de hecho, y lo sigue habiendo desde la protección mediática. El otro día, repasando un poco, no estoy viendo, como le dije al principio, mucho tema política por el trabajo, pero ahora me voy a interiorizar nuevamente. Miramos el tema del debate, fue una vergüenza, fue calamitoso en este sentido. O sea, en 3 años hay que ver a esos periodistas nuevamente que fueron cómplices de todas esas falacias que se hicieron, de todo lo que nunca se pudo cumplir,
y debatir, pero ahora debatir lo que hay que debatir es esto. ¿Para qué sirvió el debate? Porque fue una puesta en escena y la posibilidad de culminar con el marketing que significaba la campaña de este candidato. Lo que se logró con ese debate fue terminar de vender el producto en su máximo exponente. No importa si era con mentiras, es más, de hecho, no importa, porque fueron todas mentiras y no importó. Pero hay muchas cosas que debemos volver a pensar, sobre todo los que votaron. Hay que mirarlo fundamentalmente nuevamente para ver, hay mentira en cada uno de los fundamentos que se iban dando. O sea, fueron engañados muchísimas personas con eso. Y bueno, entonces evidentemente cuando te encontrás la gente y dice, no, a mí los medios no me influyen, y a los 2 minutos tiré una frase y parece que es Leuco que le está diciendo dice, fíjate porque me parece que te está influyendo, ¿viste? Sí, sí. Insisto esta vez, Pedro, Griselda, hay un sector de la sociedad que quiere otro tipo de país, ¿sí? Que fueron los 200 años de historia que se construyeron con ese sector oligárquico y dominante. A mí no me molesta ese sector. Eso no se discute. Porque no se discute, claro, por supuesto, tiene sus intereses, obviamente, pero son una minoría porcentualmente. Exacto. El problema es la clase media. Y bueno, esperemos... ¿Y hasta cuándo pensamos que puede llegar este esfuerzo que en todos los... en todo el Estado están diciendo, bueno, el esfuerzo depende de nosotros, la patria depende de nosotros, vamos a salir con mucho esfuerzo, ¿hasta cuándo la gente puede esforzarse? No, porque hay que ver en las políticas, en el tipo de política y en la calidad de vida de los argentinos, si esto sigue empeorando, bueno, se verá, digamos. Yo lo que digo que hay que seguir, insisto, hay que ser siempre lo más democrático y respetar las voluntades populares, tratar de hacer una autocrítica puertas adentro, bueno, de hecho se hace a derecho, y tratar de nuevamente empezar a convencer a ese sector que ha sido engañado, que festejó con un globo la presidencia de un empresario malcriado que pocas veces ha trabajado. Entonces, ese sector es el que tiene que volver a entender quién va a cuidar sus intereses. Así que esperemos sus derechos, ¿no? Y no perder sus derechos, los derechos ampliados. Sí. Vos sabés que ahora salió de los convenios de trabajo. Es de manual. Es de manual. Es una cosa que cada paso está escrito. Sí. Es de manual. Hoy hablábamos al principio, no sé si has notado los cambios de denominación. Recién hablábamos diciendo, si vos salís a decir... tenemos que flexibilizar, o sea, si alguien te dice flexibilización, no me sale, flexibilización laboral, sí. Vas a tener, o sea, esa palabra te suena históricamente, o sea, te das cuenta enseguida. Vos tenés que salir al mercado si querés decir eso, de nuevo, si lo querés instalar con otro nombre. Sí, no, ese nombre no lo podés usar, ¿o no? No, que lo que no hay que negarle que en el marketing son brillantes. No, son terribles. Viene, ahora es discutir los convenios colectivos de trabajo. Sí. No, es una cosa. Las denominaciones son increíbles. Por eso, bueno, pero los que van a ser perjudicados con el entre comillas discutir son muchos trabajadores que lo votaron. Esos son los que tienen que rever un poquito qué fue lo que hicieron. Uno está tranquilo, insisto, amén de que en el proyecto nuestro nacional, de que también puedo hablar largo y tendido, habremos tenido dificultades, o sea... hemos tenido nuestros errores. Por supuesto. Porque yo pienso que, perdona que te interrumpa, pero de ahí, por ahí yo con muchos discuto en eso, que estamos hablando de un empate técnico, es como que jugamos el partido y en el último minuto vos metiste el gol, es decir, así fue, digamos, el justamente resultado como nos eleccionario. Claro. ¿Así? ¿Fue así? Sí, más o menos. Vamos a ver así. Bueno, entonces, en esa lectura de partido, por ahí salir a decir pasó esto, pasó lo otro, no, bueno, fue algo muy que podría haber sido para cualquiera. Eso, sí, no, sin duda. Entonces, por ahí, en ese sentido, sí es donde creo que la autocrítica es más importante que el otro, porque como vos dijiste, el otro sector estuvo y va a estar toda la vida y es enormemente poderoso, sí. Y cada vez va a ser más poderoso, sí, eso no tenemos ninguna duda, sí. Pero eso ya lo sabemos nosotros, sí. El tema es nosotros, cómo hacemos nosotros, y ahí está la frase, tenemos que volver mejores, pero el mejores no es una palabra, tenemos que realmente rever nosotros, sí. Cómo mejoramos. Sí, para que el mensaje, como vos decís, quede grabado, para que el padre le diga al hijo mañana, cuando vos seas grande, acordate, si viene un empresario vago, rico y demás, y te quiere decir que te va a proteger, no, nunca le creas, y que te lo repite y te lo repite. Pero y eso tiene que ver con la participación de la gente también, que bueno, tiene que exigir
¿no? A sus funcionarios, a los políticos, cumplir con eso, ¿no? Que se perdió. Pero bueno, sin la participación de la gente, marcando el mejor camino, tampoco. La gente se tiene que meter más en política. ¿Sí? Sí, y aparte, viste, por ahí también te pasa mucho, de gente que dice, no, a mí la política me interesa y capaz que a los 10 minutos se está quejando por el precio del tomate, de cosas. Bueno, eso es parte de la política, son decisiones políticas también. O sea, o que el aumento fue de un 20 y las paritarias fueron de un 20 y el costo de vida subió un 30, o sea, eso tiene que ver con la política, o te interesa o no te interesa porque tenés que estar informado, o no podés votar porque sí. Sí, pero bueno, como mínimo, como vos dijiste, como mínimo, o sea, por ahí participar o no, porque cada uno es una decisión de cada uno. Pero mínimamente estar informado. Sí, bueno, pero y hoy cuestionar es la información. Pero es que cuestionar la información hoy es difícil. Vos tenés en programas panelistas, bien lo decías vos, las elecciones porcentualmente fueron de un 50 y 50, 51, 49, 49. Metafóricamente. Pero vos ves un programa de periodismo, supuestamente objetivo y político, y los panelistas no son mitad y mitad, sobre un proyecto de país o de otro. ¿Me entendés? O sea, son 10 contra 1 y al uno es medio simbólico para reírse un poco. O sea, y la pisada de los canales no es la misma tampoco. Exactamente, sí. O sea, el alcance de los canales es mayoritario también, debe ser de 10 a 1. Sí, no, impresionante. Sí, yo para encontrar CN23, C5N o Telesur, que es lo que miro yo, tengo que irme al 700 y pico y tener que tener DirecTV, si no, no lo ve. Sí, aparte son de cable. Sí. Los otros son de aire. Imagínate. Así que, pero bueno, que eso es lo que decís vos, coincido totalmente en esto. Desconfíen un poco la información. No salgan a repetir ciegamente lo que le están diciendo, porque es todo tremendamente relativo. Así que bueno, no, eso más que nada. Les agradezco la invitación. Me gusta realmente, a mí la política me apasiona, me gusta mucho. Me gusta charlar, sobre todo con gente que es del palo, fundamentalmente. Es lindo porque te sentí un poco, a veces en un medio adverso, protegido. Sí. Sí. Pero bueno, esperemos que le vaya lo mejor posible a los argentinos. No creo realmente que si a Macri le va bien, nos va bien a nosotros. No lo creo, no lo voy a decir porque una frase no tenemos como speech de no, inicio. Claro, porque no queremos que le vaya bien a Macri. No, o sea, yo creo que le vaya bien a los argentinos y sobre todo a la clase media y media baja. ¿Sí? Fundamentalmente, porque la vida es esta, no la otra. La otra tiene para vivir 3, 4 vidas. Y los hijos, y los nietos, y como dijimos con las estadísticas del premio Nobel, aún haciendo macanas en lo que hereden, solamente el 10% lo va a perder. Claro. O sea, aún siendo incapaces, que lo hay, que están disfrazados, o sea, porque cuando vos agarrás un negocio de verdulería que son una clase media reventada, no le gusta laburar, es un vago. Cuando estos sectores erran determinados negocios, tienen espalda para hacer 10 más y no te enterás. Y en el discurso queda que son capaces, inteligentes y trabajadores. Ese también es que le hicieron trabajar. Sí, que le hicieron trabajar. Sí, también, sí. Así que bueno, nada, esto, que ojalá las clases medias y las vulnerables puedan vivir cada vez mejor. No olvidarnos de esto, de lo importante que era la posibilidad de consumo interno, de que puedan salir, disfrutar en familia, porque son las pequeñas cosas. Nos van sacando todo, pero que no nos saquen ese fin de semana largo para el tipo que labura 6 veces por semana, un fin de semana, ¿sí? Un día más para poder estar con la familia o hacerse un asado, tiene un valor incalculable. Eso no lo va a entender nunca la derecha, de hecho se lo resumieron en los fines de semana largos. Eso tiene mucho valor, sobre todo también para la gente que no puede ir a Europa como van los sectores que han apoyado este proyecto 3 veces al año, ¿sí? Bueno, esperemos que esas personas le vaya bien. Queremos que esas personas sean felices, que puedan tener una educación pública, que puedan realizarse en su vida, pero insisto, si a Macri le va bien, nos va bien a todos. Por favor, no sean ingenuos, que no va a chorrear nada de lo que les va a llegar a ellos, no les va a llegar una gota, porque ya pasó antes y la historia argentina está escrito hace 200 años sobre esos mismos argumentos y no pasó nunca. Así que salvo Perón, cuando tuvimos a Perón y bueno, nuestros últimos 10 años. Así que bueno, la verdad brillante tu exposición, Sebastián. No había estado nunca, ¿no? No, nunca. Y bueno, se nos terminó el tiempo, Griselda. Nos tenemos que ir, porque ya viene nuestro sucesor. Una pregunta, ¿ya renovaste contrato con Suteri? Obviamente no te van... No, tengo que ir la semana que viene a cenar, pero estamos ahí en medio. Pero yo he visto en el Facebook gente que dice, yo no quiero que se vaya Pedro Jargo, un socio fundador era así.
diciendo, yo lo que no quiero es que Sebastián se vaya de Esa es la importancia, bueno, esa es la importancia también de los proyectos a largo plazo, ¿no? Sí, me han pasado de cosas contener, de contener. mañana tengo una cena con otro socio fundador que me invitó a conocer a mi familia y todo, y vamos a cenar allá en Monte. ¿Sigue estando Eugenio Carlos Tau? Está desde afuera ahora, no está en el club, pero también es un socio. Está de las primeras horas, sí. Sí, no, pero un club bárbaro, una gente maravillosa, y el único problema que tiene su tele es que me queda 80 kilómetros. O sea, 40 y 40. Pero es la única contra. Todo lo demás... Bueno, que esa no sea condición para que el domicilio se establezca allá. No, yo soy de Reguense, pero bueno, siempre voy a ser de Reguense. A pesar de los pesares, pero siempre voy a ser de Reguense. Con eso siga trabajando. Bueno, felicitaciones por tus logros, por tu esfuerzo. Realmente estos proyectos son los que alimentan realmente a las instituciones. Y bueno, gracias y hasta la próxima. Bueno, gracias, Sebastián. Chao, chao. Empoderados, no fue magia.